Proverbios 7. Este es el tercer sermón acerca del adulterio. Tuvimos un sermón en Proverbios 5, Proverbios 6 y 7. Y no va a ser el último. Hay más proverbios acerca de este tema. Pero si se han dado cuenta, cada uno tiene un énfasis diferente y a veces parece muy repetitivo, pero no lo es. Nosotros debemos recordar que nuestros caminos muchas veces se tuercen de tal manera que necesitamos las mismas correcciones muchas veces. Y en la medida en que la palabra repite más los temas, significa que es una enseñanza que necesitamos recordar constantemente. Y Salomón lo tenía claro. Salomón, un hombre distinguido por su sabiduría, no era un hombre tan distinguido por su resistencia al adulterio. Él tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Y sin embargo, por el tono en el que escribe este proverbio, parece que Salomón sabe muy bien el precio que se paga por el adulterio y trata de persuadir a su hijo. En el capítulo anterior, Salomón presentó precisamente eso, ¿no? El precio del adulterio con todas las malas consecuencias del pecado de la fornicación. Pero parece que este capítulo tiene un tono un poco más paternal, un poco más ameno. Vean cómo cuenta, cómo exhorta Salomón en este proverbio. Leamos, hermanos, versículos 1 al 3. Inicia Salomón diciendo: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos en tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Al final del capítulo anterior, Salomón tiene un tono más advertencia, más amenazante. Muchas veces, pero a veces el temor debe venir a nosotros y al considerar todo lo que el hombre puede perder, entonces recapacite. Pero este tono es diferente. Y cada uno, el capítulo anterior como este capítulo, tiene su propio matiz. Las razones de los mandamientos acá dice que son lógicos. Los mandamientos son absolutamente ineludibles. Consejos finalmente tienen un beneficio para el hijo. En otras palabras, Salomón le ordena, por el amor a la lógica y a su propio bien, que le escuche. Ya no tanto intenta amenazarlo y presentarle todo lo que va a perder, sino ahora le pide que considere todos los beneficios que tiene guardar su corazón en relación al adulterio. Y mientras el capítulo anterior apela a las consecuencias, ahora su tono es un poco más persuasivo, que él sea inteligente. Vean cómo dice, hermanos: guarda mis razones, obedece lo que te digo. Dice: atesora mis mandamientos, dale valor a lo que te ordeno. Hermanos, los mandamientos de Dios son valiosos. ¿Qué significa atesorarlos? Significa que la sabiduría de Dios es importante para mí. Significa que es parte de mí. Significa considerarlo como algo precioso. Significa cuidarlo. ¿Y cómo deberíamos proteger la sabiduría en nuestra vida? Él mismo responde, dice: cuídalo como a las niñas de tus ojos. Una de las partes más delicadas de nuestro cuerpo son las niñas. Las niñas son las pupilas. Si tenemos algo que pueda amenazar nuestro rostro, si podemos imaginar algo que pueda amenazar a nuestro rostro y pudiéramos colocar nuestras manos, seguramente lo primero que protegeríamos serían nuestros ojos. De hecho, nuestro cuerpo tiene mecanismos automáticos, ni siquiera nosotros los tenemos que controlar, son automáticos de protección para nuestros ojos, como párpados y el reflejo de pestañeo. Y perdón por el ejemplo, pero imaginen que alguien se acerca con una aguja a sus ojos. ¿Ya lo imaginan? ¿Qué piensa uno? Dan ganas de cubrirselos, ¿no? De cerrarlos. Algunos tal vez empiezan ya a lagrimear. Uno se siente como que da cosa, ¿no? Que algo se acerque a los ojos. Así debemos cuidar en nuestro corazón las palabras
de Salomón. Debemos también, dice acá, ligar la sabiduría de Dios a nuestros dedos y escribirlas en la tabla de nuestro corazón. Esta es la segunda vez que encontramos esta expresión, anotarlo en la tabla de nuestro corazón. El corazón es el alma, el centro de nuestros pensamientos, afectos y espiritualidad. El consejo de Salomón debe estar entonces en nuestra mente, en nuestras manos, para que de nuestras manos nazca la tinta indeleble que anote en nuestra vida. Y esa es la parte más amable de la exhortación inicial. Además pide, si ven en el versículo 4 y 5, le dice a su hijo, di a la sabiduría, háblale a la sabiduría y dile, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Salomón le pide a su hijo que le hable a la sabiduría e interactúe con ella como si fuera su hermana o como su pariente. Recuérdense que usa muchos sinónimos, ¿no? Aquí sabiduría e inteligencia son sinónimos. Y el rey apela a este lenguaje familiar para comunicar que la sabiduría sea personal, que tenga una cercanía y una confianza. En la cultura hebrea, la hermana y la parienta cercana eran personas con las que se tenía un lazo afectivo, de protección y relación honorable. Y esto contrasta bien con la otra relación que Salomón quiere evitar, que es la mujer ajena. Versículo 5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Esos son los dos contrastes, pero es el contraste. Tenemos por un lado las mujeres que nos van a proteger, que es la sabiduría, y tenemos la mujer que nos hará caer, que es la mujer adúltera. Si escuchamos la sabiduría, las palabras de las protegidos, y si escuchamos las palabras blandas de la mujer adúltera, caeremos. Si somos capaces de caminar con la sabiduría a nuestra derecha y con la inteligencia a nuestra izquierda como mujeres de confianza, no habrá espacio para otra mujer de confianza que camine con el varón. Y es que me temo que precisamente uno de los engaños del adulterio sea ese. El adulterio se disfraza de compañía. La mujer extraña se disfraza de comprensión. Salomón advierte que la mujer adúltera ablanda sus palabras, o sea, palabras agradables al varón. Por eso la sabiduría debe vestirse de compañía femenina para desplazar a la mujer extraña. Así, para persuadir aún más, Salomón está a punto de contarnos una historia. Y así se titula este sermón, la historia de un adulterio. ¿Cuál novela? Salomón describirá narrativamente la caída de un joven. Vean el versículo 6, hermanos, vamos hasta el 9. Dice, porque mirando por la ventana de mi casa, por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. No sabemos si esta es una narrativa real o si solamente lo dice como una historia ficticia para ayudar. Él inicia diciendo, yo vi entre la celosía de mi ventana. Es decir, entre las rendijas de mi ventana vi esta situación. Y algo que vio fue una situación general, preocupante. Dice, entre los simples, entre los hombres simples. Salomón ya ha usado también en nuestra meditación a lo largo de Proverbios, usa la palabra ya simple. Anteriormente lo vimos y es una palabra que se refiere a las personas que viven la vida solo para adelante, ¿no? El carrito, solo para adelante. Los simples son aquellos que no se hacen preguntas profundas acerca de la vida, son aquellos que viven solo porque nacieron, son los que viven sin tener un propósito profundo. Los simples son los que no meditan, los que no reflexionan, que se levanta, se baña, se viste, se va al trabajo, regresa, enciende la televisión y se duerme y hace la misma actividad mañana y todos los días. Esas son las personas simples.
los que no piensan en Dios, los que no consideran su vida con un propósito mayor. Y ese tipo de personas vio Salomón, personas necias. Otra característica de estas personas, especialmente de una en especial, es la juventud. ¿Acaso no es cierto que estas características suelen definir mejor a los jóvenes? Los jóvenes necios a menudo son simples, inmaduros, tienen conversaciones triviales, no suelen pensar a largo plazo, no consideran los problemas de la sociedad, no cultivan una vida espiritual. La mayoría no se dejan llevar fácilmente por sus instintos o por sus sentimientos. Son faltos de entendimiento, dice Salomón. Y así es el joven protagonista de nuestra historia. Y esta novela histórica o ficticia inicia con este joven. ¿Estará hablando realmente de un joven que vivió literalmente? ¿O estará describiendo, hasta podríamos decir, la misma historia de su vida? Bueno, ya tenemos algo más que preguntarle a Salomón en el cielo, si cuando lleguemos, ¿no? Primero Dios, todos llegamos. El escenario, hermanos. Vamos al escenario. La calle. ¿Cuál es el escenario? La calle junto a la esquina. Quiero que imaginen la calle junto a la esquina. Dice que camina a su casa, a la casa de la mujer adúltera. Y el tiempo, ¿a qué hora lo va a hacer? Al caer el día. Entrando la noche, cuando la oscuridad está entrando, yo quiero que también consideren que en ese tiempo no había faroles, no había luces de calle, ni en las entradas de las casas. Y a cierta hora del día tampoco pensemos en las casas llenas de velas, ¿verdad? Como cuando a veces se nos va la luz, llenamos de velas. Sino al caer la noche, la gente se dormía. Si no tenían una vida nocturna. Entonces no es solamente que está cayendo la noche, sino que la calle se vaciaba y las casas se apagaban también. Mientras él iba a la casa de ella, entonces él iba de camino con ella, entra la coprotagonista. O podemos decir realmente que no era coprotagonista, sino el villano de la historia. Versículo 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con el atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Bueno, entonces esta villana o protagonista de la historia aparece a su encuentro. Ya no deja que él termine de llegar a su casa, ya que ella lo encuentra en el camino. Y como un buen compositor de historias de novelas, Salomón, antes de iniciar a hablar propiamente de lo que hace la mujer, la describe. Primero describe su exterior. Él dice que ella va vestida de cierta forma, vestida de ramera. En el antiguo Israel, las prostitutas, como la mayoría hoy, no usaban uniforme. O sea, no pensemos en que como llevaban un uniforme la iban a reconocer, ¿no? Sino tenía cierto estilo. Y aunque hay muchos siglos de diferencia entre Salomón y otra mujer que se llama, otra persona que se llamaba Tamar, entre ellos dos hay muchos siglos de diferencia. Sin embargo, esa historia de Tamar y de Judá nos puede ayudar. ¿Se recuerdan de la historia de Judá y Tamar? Dice Génesis 38 que Tamar, para engañar a Judá, se cubrió y se envolvió con un velo. Con el velo, las rameras tapaban su rostro para evitar la culpa y el señalamiento. En el caso de la mujer adúltera de nuestro proverbio, como veremos, no es una ramera como tal. Ella está casada. Así que debe cubrirse aún más para evitar ser reconocida. Sin embargo, es seguro que su ropa era llamativa. Y no por ser poca ropa, como muchas prostitutas usan hoy, poca ropa, ¿no? Sino porque era una ropa bastante, pero bien elaborada y adornada. El vestido era el que anunciaba sus intenciones. Por eso dice que ella era astuta de corazón. Además, Salomón anota ahora lo que hay en su corazón. Dice que ella es alborotadora
y rencillosa. Es una persona, yo no quiero señalar a ningún extrovertido, ¿verdad, hermanos? Pero es alguien alborotadora, ¿no? Es alguien de fiesta, alguien que no respeta los límites, alguien que crea agitación alrededor, que irrumpe los espacios sin discreción. Además dice que es rencillosa. La palabra rencilloso significa conflictivo. Es alguien que está inclinado a la disputa. Después eso mismo de ser alborotadora, seguramente muchas veces encuentra problemas y termina peleándose con la gente. Cuando ella está, están las tensiones y las fricciones. Cuando ella está el problema. Y cuando ella se va, llega la paz. Ella manipula con sus palabras y crea problemas para obtener lo que quiere. Y esa descripción encaja perfectamente con decir lo que anuncia acerca de su vida afuera. Dice el versículo 11 que sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle y otras veces en la plaza echando las esquinas. La mujer adúltera no es una mujer de hogar. En teoría debería ser una mujer de hogar. Y no es que se quede encerrada, pero es una mujer que no haya sosiego estando con su familia. Es una mujer que sale al mundo, una mujer del mundo, de la gente. Está en lugares concurridos como las plazas, los parques o los lugares donde hay multitud. Y también recordemos que en este tiempo los lugares concurridos son las plazas, es decir, los parques, no hay centros comerciales, ¿no? Está acechando las esquinas. No solamente se conforma con un hombre, sino que seguramente busca más y encuentra a otras personas a quienes se cruzan de repente. Y caza, entonces ella caza, es como una cazadora que sale. Alguien que no espera tropezar con ella, pero finalmente ella llega, irrumpe en su vida y se la arruina. Y habiéndonos dicho el perfil de ella, Salomón pasa ahora sí y continúa la narrativa. Versículo 13 al 15 dice, y se asió de él, y le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. La adúltera encuentra al joven y dice que lo dio. Asirse no es una palabra tan común entre nosotros, pero asirse es lo amarró, lo abrazó. Seguramente, por el siguiente acto, seguramente se le colgó del cuello, le agarró el cuello y le sembró un beso. Pero no romanticemos esta escena. Estos no son dos novios, dos esposos que se están encontrando delante de Dios. No, hermanos. Estos son dos adúlteros. Ella está casada y él es su amante. Esta escena es desagradable. Ese abrazo y ese beso debió plantárselo a su esposo. Pero algo todavía más descarado. Bueno, dice, ¿no? Que fue descarado, ¿no? Y descarado le dijo, sacrificios de paz había cometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Ella le comenta descaradamente, y así dice, así anota Salomón descaradamente, sobre unos, y con qué cara, ¿no? Salomón escribe descarados y también él, ¿verdad? Pero bueno, por eso decimos que tal vez es una historia de su redención, no tanto de cómo se encontraba él en ese momento. Y le comenta sobre unos sacrificios de paz que había prometido y que ese mismo día pagó. Ella dice que pagó sus votos. Los votos, hermanos, son promesas delante de Dios. Los sacrificios de paz están normados en el libro en toda la ley, ¿no? Desde Éxodo hasta Deuteronomio. Pero los sacrificios de paz eran ofrendas que se ofrecían voluntariamente, no eran obligatorias. Cada quien decía en su corazón, quiero ofrendar. Y podía llevar toros, novillos, ovejas o cabras. Y decía, yo quiero ofrendar esto, pero no son como las ofrendas de hoy que las dan y sirven para cosas, ¿no? Sino que eran llevadas al templo. Recuérdense que para este momento seguramente ya está el templo.
porque decimos que está al final de la vida de Salomón, cuando ya hizo el templo, pero no podían llevar ni aves ni cereales. Entonces esta ofrenda es una ofrenda onerosa, es una ofrenda cara. ¿Quién puede tener? Así como era difícil, como es difícil hoy tener una vaca, no sé qué cuesta una vaca, pero sé que es caro. Era también antes tener una vaca. Por eso para los pobres podían llevar aves o cereales, pero la ofrenda de paz no podía ser ave o cereal. Y llevaban esta ofrenda no para que hicieran la agricultura, hicieran la ganadería del templo, sino que mataban al animal, todo el animal. Por eso la gente no ofrendaba tanto, porque dirán, ¿no? Habían dicho, estar matando mis animales allá solo para quemarlos, porque eso era lo que hacían. Y la ofrenda de paz era la siguiente. El sacerdote sacaba los riñones y sacaba una parte del hígado y la grasa, literalmente Reina Valera dice grosuras, que es la grasa de los riñones y en general la grasa, y la colocaban en el lugar del holocausto y lo quemaban. Y lo quemaban hasta que ya no quedara nada. Además, el sacerdote se comía el pecho del animal, de la cabra, oveja, novillo, toro, y la pierna derecha. Y el resto del animal era para quienes ofrecían la ofrenda. Entonces, el sacerdote, el carnicero, hacía las disecciones y los cortes, quemaba su parte, comía su parte y le daba el resto a los que llevaban la ofrenda. Y la persona se la tenía que comer toda el mismo día y con los que le acompañaban, ¿no? Se imaginan si era una vaca y se la tenía que comer ese día, no la podían dejar para después. Así dice la ley. En este caso parece que la mujer, como es un voto, parece que la mujer había orado a Dios por algo y le pidió algo y el Señor le cumplió su oración y entonces le dijo, ¿verdad, Señor? Si tú me haces este favor o si me das esto, yo voy a ir y te voy a dar una ofrenda en gratitud. Por eso dice que ella pagó su voto, porque seguramente ella oró y le dijo, Señor, si tú haces esto, yo te daré esta ofrenda, o yo haré tal cosa, ¿no? E hizo voto delante del Señor. Y así fue, y Dios le concedió su rogativa. ¿Cómo sabemos que se lo concedió? Porque llevó una ofrenda. Dios contestó sus oraciones. Y el sacerdote hizo el sacrificio y seguramente le dio su parte y por eso le dice a su amante, le dice, hoy pagué mis y te vine a buscar. Seguramente él lo buscó para que se lo comieran, para que se comieran el sacrificio y para algo más que veremos en un momento. Hermanos, ¿quién se come una oveja solo? O mucho menos un toro. Y la ley obligaba a comérselo todo ese día. Pero bueno, si pecaba de adúltera, ¿qué le importaba pecar no comiéndose todo el animal? ¿No? Entonces, aunque debemos reconocer que por lo menos pagó sus votos. ¿Verdad? Algunos se sorprenderán y podrán decirse, ¿cómo Dios pudo cumplirle? ¿Verdad? Entonces, el hecho de que haya llevado sus votos era porque Dios le respondió sus oraciones. Pero quiero hacer una pausa. Recordemos, hermanos, que el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos. Y que realmente nosotros no somos mejores que otros pecadores. Dios es misericordioso con todos. Pero tiene un amor especial por su pueblo, que no puede ser medido en comparaciones. Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. Y nos concede muchas cosas a pesar de nuestras maldades. Y eso debe ser nuestro consuelo. Sigue narrando Salomón. Acompáñenme en la lectura, versículo 15 al 20. Le dice ella al muchacho, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido
a un largo viaje. La bolsa de dineros llevó en su mano y volverá a su casa. La mujer paga sus votos y busca a su amante para compartir la carne del animal, pero también su propia carne. Ella ha preparado, dice que ha preparado su cama con colchas especiales, recamadas con cordoncillos de Egipto. Recamado significa bordado, a mano, por supuesto, no había máquinas de coser, ¿verdad? Y era con cordoncillo. El cordoncillo es un hilo grueso, decorativo, que le da relieve. Si ustedes miran ciertas colchas y le pasan la mano, tiene un pequeño relieve. Ese es el tipo de colcha que ella tiene. Y era caro. Y por eso le dice, ¿verdad? Es como para seducirle, seguramente muy cómodo también. Era importado de Egipto con las mejores telas de la época. Además, dice que perfumó su cámara. Su cámara es su cuarto, su habitación. Lo perfumó con mirra. La mirra es una resina olor dulce amargo que proviene de Arabia y África. Y además echó aloe. No debemos confundirlo con el aloe vera moderno, ¿verdad? Sino el aloe es una madera aromática usada para perfume. Olía a madera, por supuesto, pero una madera bonita. No sé si han olido maderas bonitas, pero hay maderas que se huelen como dulces. Y el ambiente estaba listo. Ahora la propuesta, vean lo que le dice. Embriaguémonos, embriaguémonos de amores hasta la noche. Alegrémonos en amores. Bueno, hermanos, seamos claros. Esta expresión es una expresión que significa tengamos intimidad. Embriagarse es una forma para decir entreguemos nuestros sentidos a nuestros instintos. Y el amor que dice acá, al que se refiere, no es tanto el amor de Dios, por supuesto, no se puede, sino es la pasión de dos personas que se atraen. Ella dice, alegrémonos en amores. Literalmente, la palabra ahí, si ustedes revisan en hebreo, dice caricias. Caricias. Pero esa casa y esa cama y el sacrificio que debieron compartir tenía que ser con otra persona, y es que ella estaba casada, ella está casada. Pero ella está sola. Y Salomón hace la anotación. Dice, versículo 19, Salomón entra a la narrativa y dice que lo está haciendo porque el marido no está en casa. Que se ha ido a un largo viaje y la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Según explica, Salomón se ha ido de casa con dinero. Seguramente se fue a hacer negocios. Y volverá cierto día, dice acá. El texto literalmente dice que volverá en la luna llena o a la luna llena. Nuevamente es muy probable entonces que haya ido por lo menos una semana. ¿Por qué? Porque si va a regresar al siguiente cambio de luna, que es a la luna llena, más o menos dura una semana el cambio de luna, ¿no? Y podría ser hasta un mes que se haya ido. Y Salomón vuelve a la narración y dice versículo 21 al 23 que ella lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo obligó con la salamería de sus labios al punto que se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Salomón nos comenta cómo él cayó en su trampa. La trampa estaba tendida y la trampa tenía forma de palabras. ¿Qué había en sus palabras? Había suavidad, había tentación. Y dice que había salamería. Salamería es otra palabra, otra mala palabra para nosotros, casi no la usamos. Salamería es una palabra que significa una demostración empalagosa de cariño. Y como un buey al matadero, donde le quitarán la cabeza, como un necio en la cárcel y como un ave hacia una red, así se fue él. No se había dado cuenta que moriría,
hasta que la flecha finalmente atravesara su corazón. Nuevamente, a través de una imagen muy conocida aún para nosotros, podemos ver cuál es el engaño en el que cae el joven. Mientras él se dirige a su casa, a la casa de ella, a hacer lo que ella tenía planeado, él estaba cayendo en la trampa del ave, en el matadero del buey, en la prisión del encarcelado. Pero esto no es solo para contarnos la historia de un engaño, no es para entretenernos solamente. Por supuesto es algo entretenido, ¿no? Leer una historia narrativa. Le dice, versículo 24 al 27, ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca, no se tu corazón de sus caminos, no hierre en su querer, porque a muchos ha hecho caer heridos, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Salomón en esta ocasión es más intencional en hablar. Y si se dan cuenta, nos habla a nosotros ya. Hasta el momento lo hemos sobreentendido, pero ahora Salomón quiere ser lo más claro posible. Y ya no dice hijo. Vean lo que dice el 24. Hijos, a ustedes, escuchen. Nosotros todos somos llamados a escuchar por lo que nos está contando esta historia, a reflexionar y que no sigamos los caminos, no torcer nuestros pasos como estas personas. Y seguiré resaltando como hasta ahora, en tanto nuestro texto lo siga resaltando. Esta es una enseñanza principalmente para los varones. La responsabilidad del varón es tal, de tal magnitud, que debe identificar tentaciones y anticiparse a ellas. Aunque la palabra señala a la mujer adúltera como una trampa, dice que ella es una trampa, finalmente el varón no es una víctima de un sistema matriarcal. Al contrario, es el primer responsable de esta situación. Por otro lado, no quiero insinuar que, dado que el varón es el principal responsable de una sociedad, no quiero insinuar que el marido de ella tenga la culpa, porque el texto no va en esa dirección. El pecado recae en ella y no en el esposo de la mujer. Y la escritura tampoco sugiere que sea una responsabilidad directa del esposo. Sin embargo, escúcheme bien, sí es legítimo hacer una pequeña reflexión pastoral en este momento. Cuando él se marcha y deja a su esposa, su ausencia deja espacio para que la mente ya inclinada al pecado de ella se termine extraviando. No estoy afirmando que el esposo necesariamente, el esposo de esta mujer haya pecado. El pasaje no me permite concluir eso. Pero este detalle narrativo sí nos invita a considerar las consecuencias naturales de la falta de cercanía de un matrimonio y de cuidado, por supuesto, que debe tener. Y aquí vemos una posible actitud que persiste seguramente hoy. Es un peligro sutil para los matrimonios, que es vivir ciertas áreas o ciertos momentos de la vida como si fueran solteros. Tener agendas separadas, por ejemplo. No significa que no hagan sus propias cosas, pero en general, horarios separados, agendas separadas, amistades sin el conocimiento del otro, tiempos libres que no tengan rendición mutua, salidas o ambientes completamente ajenos al otro. Por supuesto que cada quien tenga algo de espacio, ¿no? Para sí mismo, no es pecado en sí mismo, pero crea el sistema, pero crea el clima perfecto para que un corazón se acostumbre a pensar y decidir sin la otra persona. Esa independencia inocente, entre comillas, puede abrir una puerta que después sea difícil cerrar. Guardar el pacto matrimonial no es solo evitar el adulterio, es evitar las formas de vida que lo preparan. Al menos en este caso, la escritura no presenta la ausencia prolongada. Él no dice que es prolongada, eso es algo que yo asumo. No presenta la ausencia de él como algo que esté sucediendo. Pero hermanos, sí, la escritura sí presenta una ausencia prolongada
como una forma de tentación. Consideren 1 Corintios capítulo 7, que dice a los esposos que se deben el uno al otro y que no pueden estar separados en el tiempo, durante mucho tiempo, porque pueden ser tentados. Así, cuidado hermanos con estos espacios de soltería funcional. Por otro lado, aunque el varón no es víctima del sistema, de un sistema matriarcal donde las mujeres son las que dominan con su adulterio, ciertamente es cómplice. Salomón advierte sobre estar cómodo con su compañía. Versículos 26 y 27. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Aunque la historia trata de un joven, el sabio Salomón nos advierte que este no es un problema de jóvenes. Dice Salomón que ha hecho caer, no heridos, sino ha hecho caer, no solo heridos, sino de heridos de muerte, aún a los más fuertes. Esta aclaración es importante para que ninguno entre nosotros, todos que somos hijos de Salomón en su enseñanza, creamos que existe experiencia tan grande como para no caer en la tentación. No hay fortaleza tan fuerte, ni persona tan madura, ni reputación tan grande que garantice la protección del adulterio cuando se abandona la sabiduría. Es que la seducción no discrimina a nadie. El historial de los varones que han caído en el adulterio es democrático. Han caído jóvenes y viejos, con pocos años o con décadas de matrimonio, nuevos creyentes, creyentes experimentados, laicos, pastores, y todos con efectos devastadores. La mujer adúltera no lleva al varón a su casa. Dice al final del texto que esta es una metáfora de una realidad espiritual. Dice que su camino, que el camino a su casa es el camino al Seol, dice el 27. Y las cámaras en las que ellos se aman son las habitaciones de la muerte. Una muerte lenta que daña el matrimonio, rompe la familia y empobrece las finanzas también, nos alejan de Dios. Si seguimos en la necedad, heredaremos el infierno eterno junto con ella. Y en general, hermanos, pensemos en la tentación de todo tipo de pecados. La tentación suele estar muy cercana a nosotros. Hermanos, ¿cuál es nuestra relación con la tentación cuando la escuchamos? Con la tentación, independientemente cuál sea. ¿Cuál es su relación con la tentación? ¿Qué hacen con ella? ¿Huyen o caminan con ella? Muchas veces y más veces de las que nos gustaría aceptar, caemos en tentaciones todavía. No, caminamos lento para que nos alcance, para que nos seduzca, para que nos llame a su casa y terminamos cayendo en el mismo abismo del infierno. Nosotros solemos pensar de las tentaciones, no, yo los controlo, solo paso por el camino, pero Proverbios nos muestra que nadie cae de golpe en el pecado. Caemos por permanecer cerca. La cuestión no es si somos fuertes. La cuestión es que no estamos dispuestos a alejarnos de la tentación. Damos pasos para caer en la red del maligno como un buey al matadero, como un ave en la trampa. Cuando creemos que podemos manejar la tentación, ya caímos en ella. Y eso es pecado. Caminar con tanta ligereza junto a la tentación en nuestra vida. Y es que la tentación vendrá a nosotros y nos amarrará con sus brazos y nos dará un beso seductor, a menos que caminemos con la sabiduría de Dios. Pero no lo hacemos, hermano. Somos lentos para leer y meditar en la Biblia.
¿Qué hacen cuando son tentados? Voy a ir a la Biblia. ¿Cómo caminan ustedes con la palabra? ¿Puede decirse de ustedes que son hombres y mujeres de la palabra? Que a su derecha siempre va la ley de Dios y a la izquierda siempre el Evangelio. Por eso somos fáciles víctimas de la seducción del pecado y pecamos. Pero consideremos a Jesucristo. El Señor meditaba y venció con la palabra de sabiduría, sometiendo sus deseos humanos a su Padre. Mientras que el joven esperó a que bajara la noche para seguir a la mujer adúltera, la noche era una situación de oración para Jesucristo. Cuando el joven se disponía a la casa del adulterio, el Señor entraba a la casa de los adúlteros a transformar los corazones y se gozaba en entrar a la casa de su Padre para tener comunión con Él, al punto que los discípulos reconocieron en Él el cumplimiento del Salmo que dice: el celo de la casa del Padre lo consume. Por eso, la salida de la tentación, hermanos, no es prometer que caminaremos mejor, porque no suele ser esa la solución. Así como la mujer adúltera, hacemos nuestras promesas al Señor y fácilmente se nos olvidan. La solución no es prometer que caminaremos mejor, la solución es volvernos a Cristo. De esa manera, nuestro llamado hoy es a buscarlo con un corazón arrepentido, reconociendo que muchas veces hemos caminado cerca de la esquina equivocada. Hemos escuchado cuando debimos huir y hemos confiado en nuestra propia fuerza. Arrepentirse es dejar de justificarse y admitir que necesitamos un Salvador que haya vencido donde nosotros fallamos. Y creer en Cristo es descansar en su obediencia perfecta, en su sangre que limpia al culpable y en su poder presente para transformar nuestra vida. Así que no se nos invita primero a corregir nuestro camino, sino a venir a Él tal como estamos hoy, para que Él nos cambie y nos saque del camino de la muerte y nos haga andar en los cuartos del Señor. Por esa razón, hermanos, no debemos subestimar el adulterio. Este no es un relato más acerca de los jóvenes o de los solteros. Es una exhortación que debe encontrar su asidero principalmente en el creyente y más aún en el varón, que puede iniciar desde cómo me cuido del adulterio a cómo descuido a mi esposa o a mi soltería. Cómo yo puedo ser seducido por el camino de la adúltera. Nuevamente, también el Señor tiene palabras importantes para los padres. La introducción de este proverbio nos da un modelo. Debemos cuidar a nuestros hijos con exhortaciones constantes sobre la preeminencia de la sabiduría en el cuidado matrimonial. Esa tarea empieza desde muy pequeño y debido a que Salomón ya era grande cuando escribe este proverbio, seguramente su hijo ya está casado en este momento. No termina entonces cuando crecen y cuando se casan. Un joven puede caer como hasta el más experimentado, como dice acá. Hermanos varones, bueno, ya hablé a los padres, ahora a los varones. La fórmula para pelear con la tentación no es la experiencia ni la edad, es caminar con la sabiduría del Señor. Esto es claramente para los solteros y para los casados. ¿Por qué? Porque el muchacho de la historia está soltero. Y porque Roboam en este tiempo está casado. Escuchar la sabiduría es entenderla, aplicarla personalmente. Es rodearnos de la sabiduría, siendo acompañados por sus voces constantes. La sabiduría de la palabra de Dios. A los varones solteros. El adulterio no es una historia de amor, no es un romance, no es de una novela. Es una historia de muerte y decadencia. Considera que si lo haces estás expuesto como un animal ante tus captores. Por eso sé diligente en la sabiduría que buscas. Hermanos varones casados, cuiden sus hogares. Si bien la mujer decide ser fiel o no a su matrimonio, que no sean sus ausencias físicas
o emocionales o espirituales, una contribución a su caída. No significa, hermanos varones casados, que dejen de trabajar o que ella nunca pueda estar sola. Pero el apóstol Pablo sí es claro cuando nos dice que deben considerar que estar ausentes el uno del otro debe ser una consideración de ambos. ¿Cuánto tiempo pueden estar separados? Dice Pablo que no pueden estar separados lo suficiente como para entrar en tentación. Podemos extender eso no solo a la intimidad, por supuesto, como dice Pablo, sino a la compañía en general, al cuidado, a la comunicación y demás deberes para cultivar la relación. A las mujeres, cuiden sus caminos, no sean trampas para los varones. Vean su forma de vestir, vean su forma de actuar. Ella usaba y tenía modos de una mujer prostituta. Ella, la mujer de acá. Ella tenía su casa, tenía su marido, tenía una religión, tenía apariencias, pero se vestía y comportaba de otra manera. Hermanas, en este tema, tal vez esto suena muy pesado, pero uso la palabra de los apóstoles que dice, vístanse con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con ropa ostentosa, que su arreglo, dice el apóstol, sea más bien el de buenas obras, no sean escandalosas, sean maestras del bien, que sus pensamientos y conversaciones no tiendan a destruir los hogares, ni hablar de hombres ajenos, ni de fantasías supuestamente románticas, sino que sirvan sus conversaciones para edificación en cómo amar a sus esposos y a sus hijos, como dice Pablo a Tito. En general, hermanos, escuchemos la sabiduría tan práctica del rey Salomón. Consideremos sus caminos, cómo perdió su vida. Y consideremos los nuestros y nuestra relación con la sabiduría. Que finalmente nuestra relación con la sabiduría es más importante que nuestra relación con nuestras esposas. Con nuestros esposos. Porque la relación con la sabiduría es nuestra relación con Dios. Como veremos en el capítulo 8, caminar con la sabiduría es caminar con Cristo. Y Él es el único que puede llevarnos al cielo. El único que puede evitar a cada uno caer en tentaciones. Recordemos que somos propensos a la caída. Así que todos deberíamos estar dispuestos a ser exhortados. Recordemos que nadie cae de repente. Vigilemos nuestro corazón, ordenemos nuestros pasos y caminemos con Cristo. Amén. Señor, nosotros reconocemos que tenemos pasos muy débiles y somos seducidos muchas veces por las tentaciones. Y muchas veces nosotros caminamos hacia la tentación y hacia el pecado y no nos detenemos. Y el pecado nos encuentra y nos amarra. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos dejado seducir por el pecado, en lugar de huir. Ayúdanos a considerar que nuestros caminos suelen torcerse. Y te pido que esa meditación pueda terminar en un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros, para que cambiemos nuestros pasos, no solo para que estemos lejos de una mujer adúltera, sino para que caminemos contigo. Finalmente, nosotros deseamos estar contigo y entrar a tu recámara, al santuario del cielo, y tener comunión, intimidad contigo, Señor. Te ruego que cada uno de nosotros pueda tener esa resolución en su corazón de considerar la vida actual como llena de tentaciones, pero con el camino al cielo lleno de bendiciones. Por eso, Señor, te rogamos que nos perdones y que cambie nuestra vida. Que este momento de reflexión espiritual sea para prepararnos también a la mesa del Señor. Que consideremos, Señor, nuestros pasos.
Te ruego, Señor, que bendigas a esta congregación, a los hermanos varones solteros que consideren la historia de este muchacho tan frágil para guardar sus propios pasos, para alejarse de la tentación y de las mujeres que puedan hacerles caer. A mis hermanos casados también te ruego que les ayudes a pensar en que estar casado no es ninguna protección ante el adulterio, ni mucho menos los años, porque aún los más fuertes han caído. Te ruego, Señor, que bendigas también a las hermanas solteras y casadas para que ninguna de ellas sea piedra de tropiezo, que sus vestidos siempre sean sobrios y que su forma de actuar sea prudente, que sean mujeres de hogar, que amen a sus esposos si es que los tienen y a sus hijos también, y que si no esperen con anhelo también la vida familiar que tú das como regalo. Te pido, Señor, que también consideres, pero que también, Señor, eh, bendigas a los padres para que consideremos nuestra obligación de amonestar y regañar, pero como bien nos dice nuestro texto, de exhortar a los hijos, sea que estén solteros o casados, sean pequeños o grandes, que nuestras palabras de reflexión puedan ser parte de la sabiduría que tú usas para corregir caminos. Y te ruego, Señor, en general por la congregación, que nos ayudes a sobrellevar la tentación, a huir de ella, alejarnos, que no proveamos para los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad y anhelar caminar contigo en sabiduría, porque tú eres la sabiduría, caminar en comunión contigo, en intimidad contigo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén.